Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. Este programa les explicará la primera obra maestra de la psicología, la interpretación de los sueños. El autor de este libro es Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis y creador de la psicología moderna. En el libro, a través de un análisis exhaustivo de los sueños, propuso que los sueños son actividades mentales significativas y son la mente subconsciente. El proceso psicológico en el que los deseos se satisfacen a través de diversos medios disfrazados. Entonces, ¿qué es un sueño? ¿Cómo se formó? ¿Qué tipo de mundo espiritual nos revelan los sueños? ¿Cómo deberíamos ver hoy esta teoría propuesta por Freud, más de 100 años después? Después de ver este vídeo, sabrás la respuesta. Se puede decir que con el desarrollo de la psicología moderna hasta el día de hoy, aunque varias escuelas han presentado sus propias ideas y han surgido grandes maestros, en términos de enorme influencia social, quizás nadie pueda compararse con Freud, el fundador del psicoanálisis. Hasta el día de hoy, incluso los profanos en psicología han escuchado hasta cierto punto el nombre Freud. Él y el psicoanálisis del que fue pionero no solo tuvieron un profundo impacto en el desarrollo de la psicología moderna, sino que también penetraron en todos los aspectos del pensamiento, la cultura, el arte, etc. de la sociedad moderna, convirtiéndose en una existencia a nivel de fenómeno. Cuando se habla de las obras maestras de Freud e incluso de la escuela de psicoanálisis, me temo que lo primero que piensa la mayoría de la gente es en el libro que vamos a explicar en este episodio. Su publicación marcó el comienzo de la teoría psicoanalítica y marcó una época en la historia de la psicología. A través de sus ideas extremadamente profundas y su meticuloso análisis de la actividad psicológica de los sueños, Freud rompió miles de años de ignorancia humana sobre sus propios sueños y abrió la puerta al mundo espiritual humano. No es exagerado decir que Freud ha cambiado el mundo desde entonces, el solo logro de fundar la escuela de psicoanálisis le basta para dejar su nombre en la historia. El famoso filósofo francés Sartre dijo una vez, solo hay 3 judíos que han influido en toda la raza humana y han cambiado el pensamiento moderno, Freud, Karl Marx y Einstein. Esto muestra cuán alto es el estatus de Freud en la historia del pensamiento humano. Como su obra representativa, el destino de este libro también refleja el ascenso y la caída del movimiento psicoanalítico. Cuando este libro se publicó por primera vez en 1900, fue mal recibido y vendió menos de 400 copias en 6 años. Con el desarrollo y crecimiento del psicoanálisis, se ha convertido en un bestseller muy solicitado. Se reimprimió 8 veces solo durante la vida del autor y se tradujo a muchos idiomas. A día de hoy, las ventas de este libro siguen perdurando y es la bien merecida primera obra maestra de la psicología. Pero al mismo tiempo, Freud también es conocido por su estilo de escritura oscuro, y sus libros también pertenecen a la categoría de más gente los compra, pero menos gente los lee. Entonces, ¿de qué trata este libro? A continuación, echemos un vistazo más profundo a este famoso libro psicológico. En este libro, Freud analiza principalmente las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿qué es un sueño y tiene significado? En segundo lugar, si los sueños tienen significado, ¿cómo llegan a existir? En tercer lugar, ¿qué tipo de mundo espiritual nos revelan los sueños? Luego de responder estas 3 preguntas, haremos algunas adiciones. ¿Cómo debemos ver esta teoría propuesta por Freud hace más de 100 años? Primera parte. Primero, comencemos con la pregunta más fundamental, ¿qué es un sueño? ¿Tiene algún significado? Se puede decir que este problema ha preocupado a la humanidad durante miles de años, y durante este periodo han surgido muchas teorías sobre los sueños. Freud también hizo una lista de teorías de los sueños desde la antigüedad hasta el presente y las clasificó aproximadamente en 2 categorías. La primera categoría es generalmente el concepto de los pueblos antiguos, que creían que los sueños son revelaciones de poderes sobrenaturales como los dioses, y que los sueños pueden usarse para predecir bendiciones y desgracias futuras. Por ejemplo, el libro cuenta que una vez el emperador César soñó que tenía sexo con su madre, le pareció extraño y pidió a alguien que se lo explicara. El intérprete de sueños le dijo que era una buena señal, porque la madre simboliza la tierra, y este sueño indica que él conquistará la tierra. Esta opinión todavía tiene muchos partidarios hoy en día y hay explicaciones similares en muchos libros, que son ejemplos típicos del uso de esta idea para interpretar los sueños. Si sueñas con una inundación, significa que te harás rico, y si sueñas con un incendio, significa que tendrás buena suerte. En resumen, esta visión sostiene que los sueños tienen un significado, pero que ese significado es sobrenatural. El segundo tipo de visión surgió principalmente después del desarrollo de la ciencia moderna y niega que los sueños tengan orígenes sobrenaturales, sino que los estudia como una actividad fisiológica del cerebro. Es solo que las investigaciones previas de Freud sobre los sueños no revelaron el significado de los sueños, parecían ser solo algunas actividades mentales confusas e incluso ridículas. Por lo tanto, muchos investigadores creen que los sueños no tienen sentido y son solo fragmentos de la actividad mental del cerebro durante el día que se convierte en sueño durante la noche. Por ejemplo, esta actividad mental es como una hoguera, arde activamente durante el día y se apaga temporalmente durante la noche, de vez en cuando solo quedan algunas chispas residuales, esto es un sueño. Por lo tanto, no se puede decir que los sueños sean significativos, a lo sumo son simplemente una reacción del cerebro que aún no está completamente dormido ante estímulos externos. Por ejemplo, alguien oye las campanas de una iglesia en un sueño y se despierta y descubre que suena la alarma.
Se ha disparado. Otros sueñan con caerse de la pared y se caen de la cama cuando se despiertan. Entonces, ¿qué piensa Freud de los sueños? En primer lugar, todavía mantiene una actitud más racional y científica y no considera los sueños como una misteriosa revelación sobrenatural. Sin embargo, no estaba de acuerdo con la opinión generalizada sobre los sueños de su época, que era que los sueños no tenían sentido. Él cree que los sueños, como un tipo de actividad psicológica, deberían tener significado, pero los investigadores anteriores no han encontrado un método de explicación específico. Freud estaba convencido de haber encontrado este método, que descubrió en el proceso de tratamiento de pacientes mentales. En concreto, analizando los sueños de los enfermos mentales podemos descubrir la causa fundamental de su enfermedad mental y ayudar a los pacientes a aliviar sus síntomas, lo que basta para demostrar que hay un cierto significado escondido bajo la apariencia absurda de los sueños. Sin embargo, debido a la controversia en torno al uso de los sueños de pacientes con enfermedades mentales, algunos pueden cuestionar si este método solo es adecuado para pacientes con enfermedades mentales. Por lo tanto, Freud analiza principalmente los sueños de personas normales en este libro, muchos de los cuales son sus propios sueños. Por ejemplo, su primer análisis, que también es el sueño más importante del libro, es el sueño de Emma de recibir una inyección. Había una paciente llamada Emma que había recibido el tratamiento de Freud, pero su tratamiento fue interrumpido porque no estaba dispuesta a aceptar las opiniones de Freud sobre el tratamiento. Después de un tiempo, Freud escuchó de un amigo Otto que la condición de Emma no había mejorado por completo y sus palabras parecían acusarlo de un tratamiento inadecuado. Como resultado, esa noche tuvo un sueño, soñó que tenía una fiesta y Emma estaba allí y se quejaba de su enfermedad. Freud le dijo que era precisamente porque ella no adoptó sus propios métodos que sufría tanto. Emma se quejó entonces de dolores en la garganta y en el estómago, lo que llevó a Freud a sospechar que no padecía una enfermedad mental, sino una enfermedad fisiológica y orgánica. Luego, una autoridad médica vino a diagnosticar a Emma y confirmó que efectivamente tenía una infección inflamatoria. Luego, su amigo Otto le dio a Emma una inyección, pero Freud descubrió que la inyección que le dio estaba mal y no tuvo ningún efecto. ¿Qué significa tal sueño? A través del análisis de sus propios pensamientos internos, Freud descubrió que el núcleo de este sueño era en realidad eludir las propias responsabilidades. En primer lugar, le dijo directamente a Emma en el sueño que la razón por la que tu enfermedad no se curó fue porque no me escuchaste y te la provocaste tú misma. Luego soñó que la enfermedad de Emma en realidad era causada por una infección, no por una enfermedad mental, por lo que era aún menos su responsabilidad. En cuanto a por qué Otto necesitaba una inyección que obviamente estaba mal. Esto equivale a decir que Otto fue un tonto descuidado y, por lo tanto, su acusación contra mí era infundada. Al final, el sueño cumplió el deseo de Freud de no asumir más la responsabilidad por la enfermedad de Emma. También propuso que la motivación de los sueños es un deseo y el contenido de los sueños es la satisfacción de los deseos. Este es también el núcleo de todo el libro. Por supuesto, sería demasiado precipitado sacar conclusiones de un solo ejemplo, por lo que Freud también enumeró algunos otros ejemplos de sueños para probar su punto. Por ejemplo, algunos sueños que llamó sueños de conveniencia, que casi todos tienen. Similar, si comes algo demasiado salado antes de acostarte, soñarás con buscar agua para beber, si bebes demasiada agua antes de acostarte, soñarás con buscar el baño. Este tipo de sueño es casi un simple cumplimiento de deseo. Además, los sueños de los niños suelen mostrar las características de la simple satisfacción de un deseo. El libro menciona que una niña viajaba con su familia, quería ir a un refugio de montaña, pero no podía ir porque la distancia era muy grande. Como resultado, esa noche tuvo un sueño, soñando que ya llegué allí, una choza. ¿Qué es esto sino el cumplimiento de los deseos? En este sentido, me temo que algunas personas dirán, quizás algunos sueños sean efectivamente el cumplimiento de deseos, pero no todos los sueños son así. ¿Qué pasa con esos sueños dolorosos y ansiosos? La respuesta de Freud a esto es que los sueños de dolor y ansiedad son en realidad la satisfacción de deseos, pero los deseos en estos sueños están ocultos muy profundamente y no se pueden ver a simple vista. Puso un ejemplo, la hermana de una paciente tenía 2 hijos. Desafortunadamente, el hijo mayor había muerto, lo que entristeció a toda la familia. Pero una noche, la paciente soñó que el hijo menor de su hermana también había muerto. Asistiendo a su funeral. Esta situación definitivamente no era lo que esperaba y la entristecía aún más. ¿Cómo podría este sueño ser el cumplimiento de un deseo? Sin embargo, Freud descubrió a través del análisis que la paciente se había enamorado de un amigo de su hermana en sus primeros años, pero no pudo casarse con él debido a la obstrucción de su hermana y los dos rompieron el contacto. Pero en el funeral del hijo mayor de su hermana, conoció a este amigo que no había aparecido durante mucho tiempo y descubrió que todavía amaba profundamente a este hombre. Entonces tuvo este sueño, porque si el hijo menor de su hermana muriera, entonces definitivamente podría ver a su amado en el funeral. ¿No satisfaría esto simplemente su deseo? Por lo tanto, en relación con la pregunta, ¿qué son los sueños? Freud señaló que los sueños no son fenómenos sobrenaturales, sino una actividad psicológica significativa. La esencia de los sueños es la satisfacción de los deseos. La segunda parte.
Pero si los sueños son la realización de deseos, ¿por qué no todos los sueños son sencillos? Incluso se puede decir que, salvo los sueños de los niños, la mayoría de los sueños no pueden revelar directamente la satisfacción de los deseos, sino que deben analizarse cuidadosamente. ¿Por qué los sueños son tan indirectos? Entonces, en la segunda parte hablaremos sobre el mecanismo de formación de los sueños. A través de investigaciones, Freud descubrió que los deseos en los sueños que surgen después del análisis a menudo son rechazados en la conciencia o avergonzados de hablar de ellos porque no están en línea con conceptos como la moralidad. Por ejemplo, en el sueño anterior en el que Emma recibía una inyección, el deseo de estar satisfecho era eludir la propia responsabilidad. Pero cuando estuvo despierto, Freud supo que su ética como médico no le permitía pensar de esa manera. También está la paciente que, debido a las limitaciones de la etiqueta secular, reprime desesperadamente su anhelo por el amigo. Es como si una editorial quisiera publicar un libro, pero tiene contenidos inapropiados. En ese momento el revisor devolverá el manuscrito e impedirá su publicación. Parece haber una fuerza en nuestro mundo espiritual que censura nuestros pensamientos, evitando que esos pensamientos inapropiados aparezcan en nuestra conciencia. Esta fuerza espiritual es llamada por Freud mecanismo de censura. No solo funciona cuando estamos despiertos, sino que incluso protege la puerta de nuestros pensamientos cuando estamos dormidos, impidiendo el paso de pensamientos no normativos. Precisamente por la existencia de la censura, Freud se dio cuenta de que, de hecho, nuestra conciencia no puede abarcar todo el mundo espiritual. En nuestro mundo espiritual hay una gran área que está fuera del alcance de nuestra conciencia. Esta parte que existe en nuestras actividades psicológicas pero que no puede ser reconocida por nuestra conciencia fue llamada por Freud, subconsciente o inconsciente. Se puede decir que la introducción de la mente subconsciente es un acontecimiento que hace época en la historia del desarrollo de la psicología y también es una piedra angular de la terapia psicoanalítica. Freud señaló que debido a la existencia de un mecanismo de censura, varios deseos del subconsciente no pueden emerger directamente al nivel consciente. ¿Qué hacer con estos deseos? Volviendo a la analogía de publicar una obra ahora mismo, ¿qué debe hacer un autor si no puede publicar lo que quiere expresar debido al mecanismo de censura? Es muy simple, no puede escribirlo directamente, pero utiliza algunas técnicas retóricas, como metáforas, símbolos y juegos de palabras, para permitir que su expresión evite el mecanismo de censura y brinde a los lectores interesados la oportunidad de descubrir sus verdaderos pensamientos. De hecho, el trabajo que realizan los sueños es el mismo, que consiste en utilizar un determinado método para remodelar los deseos reprimidos y ocultos en el subconsciente para que el censor en nuestro espíritu no pueda verlos. Puede satisfacerse a la manera de los sueños. Este proceso es el llamado disfraz de los sueños. Basándose en esta suposición, Freud dividió los sueños en dos niveles. El contenido del sueño que podemos recordar en la superficie se llama significado manifiesto del sueño, o sueño manifiesto, mientras que lo que se esconde detrás del sueño manifiesto solo se puede encontrar a través del verdadero significado de los sueños, que solo puede realizarse mediante el análisis, es el significado oculto de los sueños, o sueños ocultos. El sueño manifiesto es como la cara de un acertijo, y el sueño latente es la respuesta. Lo que tiene que hacer el intérprete de sueños es utilizar el análisis para ver a través del disfraz del sueño y encontrar la respuesta detrás del misterio. Para ello, la clave está en comprender cómo se disfrazan los sueños. En este libro, Freud enumera principalmente 4 mecanismos de funcionamiento de los sueños. Echemos un vistazo a cada uno de ellos a continuación. El primero es la condensación. Como sugiere el nombre, significa que el contenido de los sueños en realidad está muy condensado. Si recuerdas un sueño, es posible que el contenido solo esté escrito en una página, pero si realizas un análisis asociativo de estos contenidos, probablemente tomará más de 10 a 8 páginas. Por ejemplo, en el sueño de Emma acerca de recibir una inyección, Freud descubrió que la Emma del sueño no era solo un reflejo de la Emma en la realidad, sino también una mezcla de otros personajes. Por ejemplo, se negó a permitir que Freud le examinara la garganta, lo que le recordó a otra paciente suya. La inflamación que padecía Emma en su sueño era difteria, que en realidad era una enfermedad que había padecido la hija mayor de Freud. Entonces Emma en el sueño es en realidad una impresión colectiva. El segundo tipo se llama desplazamiento. Es decir, si algún contenido no puede pasar la censura porque es demasiado sensible, entonces buscar otros elementos para reemplazarlo. Por ejemplo, Freud mencionó un sueño en el que soñó que su amigo R era su tío, pero el tío de Freud era un criminal y R era un hombre de buen carácter. ¿No es esto ridículo? Después del análisis, Freud descubrió que cuando tuvo este sueño, tenía la oportunidad de ser recomendado para una cátedra, pero estaba preocupado por su identidad judía y no pudo conseguirlo. Se dice que su amigo R no pudo obtener el título de profesor porque era judío. Entonces lo que expresa este sueño es que su amigo R es un criminal, razón por la cual no logró ser seleccionado como profesor, y Freud no necesita preocuparse por ser judío. Pero hablar esta idea directamente obviamente no pasaría el mecanismo de censura, por lo que R fue reemplazado por el tío y apareció en el sueño. El tercer tipo es la simbolización. Esto significa que los sueños no son como nuestras actividades conscientes habituales, que están acostumbradas a utilizar conceptos para expresar significados. Por lo tanto, los sueños no son como un artículo, sino más bien una imagen.
La técnica que toma prestada no es una inducción conceptual abstracta, sino concreta. Para simbolizar la imagen. Por ejemplo, tu verdadero deseo es corregir las partes inapropiadas de tu trabajo, pero tu sueño puede ser que estás cepillando una tabla de madera. Este es el símbolo. Mencionó muchos símbolos en el libro. Objetos puntiagudos como bastones, paraguas y lápices son símbolos de los genitales masculinos, mientras que recipientes como cuevas, cajas y cajas son símbolos de los genitales femeninos. Quizás quieras preguntar, ¿por qué todos los ejemplos que citó están relacionados con el sexo? En realidad, esto involucra una tendencia ideológica muy importante de Freud, que es la pansexualidad. Dejaremos esto para la siguiente sección para explicarlo en detalle. El cuarto es el efecto de pulido. Debido a que el material de los sueños a menudo proviene de diferentes partes de nuestra vida diaria y ha sido condensado, desplazado y simbolizado, a menudo aparece fragmentado y las distintas partes no están relacionadas entre sí. En este momento, se necesita embellecimiento para conectar estas partes de acuerdo con una lógica comprensible, de modo que pueda convertirse en una historia que tenga sentido y tenga sentido. Tomemos como ejemplo el sueño de Emma de recibir una inyección. La idea central del sueño es en realidad Otto, el amigo de Emma y Freud, pero estos personajes parecen muy abruptos cuando aparecen solos, por lo que el sueño naturalmente inventará algunas causas y consecuencias. Por ejemplo, Freud está celebrando un banquete y Emma y Otto son invitados, por lo que, naturalmente, pueden aparecer en la misma escena. Este es el efecto de retoque. A través de la interpretación de la segunda parte anterior, entendemos que la razón por la cual el contenido de los sueños es confuso es porque el deseo en los sueños se disfraza de diversos modos para evadir el mecanismo de censura, lo que nos dificulta distinguir su verdadero rostro. Por lo tanto, la definición de sueños puede ser más precisa. Los sueños son la satisfacción de deseos reprimidos en el subconsciente mediante un disfraz. La tercera parte. A través del análisis de los sueños, Freud nos reveló un mundo espiritual compuesto de mentes conscientes y subconscientes. Pero aún persisten nuestras dudas. ¿Qué deseos se cumplen en los sueños? ¿Por qué existe un mecanismo de censura? ¿Y qué tipo de deseos se reprimen en el subconsciente? Esta es también la pregunta que responderemos en la tercera parte. De hecho, en el análisis anterior hemos visto que los deseos satisfechos por los sueños no son los mismos. Por ejemplo, el sueño del niño de llegar a una cabaña en la montaña en realidad satisfizo deseos que quedaron insatisfechos durante el día. Este deseo no ha sido reprimido, por lo que el sueño no tiene mucho disfraz. Sin embargo, Freud señaló a través de investigaciones que la mayoría de estos sueños en los que se cumplen directamente los deseos solo aparecen en niños, y rara vez ocurren en adultos. La razón puede ser que la estructura de la personalidad de los niños aún no ha madurado, por lo que no existe un mecanismo de censura estricto y no hay tantos deseos reprimidos en el subconsciente. Pero los adultos son diferentes. Con el establecimiento del mecanismo de censura, cada vez más deseos no pueden entrar en el nivel consciente y solo pueden hundirse en el subconsciente. Estos deseos subconscientes contienen una enorme energía psicológica. Por el contrario, los deseos que pueden surgir en la conciencia durante el día no son lo suficientemente fuertes como para formar un sueño, y en el mejor de los casos, solo proporcionan algo de material para soñar. Por lo tanto, para los adultos, solo los deseos reprimidos en el subconsciente tienen suficiente energía para formar sueños. Esta es también una suposición extremadamente importante en la teoría psicoanalítica. Las actividades psicológicas también requieren energía, a la que Freud llama pulsión. ¿Cuál es la fuerza impulsora interna más importante? Freud dijo que el sexo es uno de los instintos humanos más importantes. Observó y registró una gran cantidad de sueños, y mediante análisis, descubrió que muchos elementos simbólicos en los sueños tenían connotaciones sexuales. Por ejemplo, como mencionamos en la parte 2, los objetos punzantes suelen simbolizar los genitales masculinos, mientras que los objetos huecos simbolizan los genitales femeninos. Además, Freud señaló que el deseo sexual que aparece en los sueños no aparece después de la edad adulta, sino que se ha ido formando gradualmente en la infancia. El ejemplo más representativo es la creencia de Freud de que los niños desarrollarán amor e incluso impulsos sexuales hacia sus padres del sexo opuesto, mientras desarrollarán un sentido de competencia y hostilidad hacia sus padres del mismo sexo. A esta tendencia psicológica le puso el nombre de Edipo Rey, quien mató a su padre y se casó con su madre en la mitología griega. Este es el famoso complejo de Edipo. La razón por la que se suprime este tipo de impulso sexual es que los niños tienen miedo de ser castigados. En el proceso de crecimiento, este miedo al castigo se generaliza en diversas limitaciones morales, normativas y éticas de la sociedad. En cuanto al censor que custodia la puerta de la conciencia, en realidad es la internalización de esta ética y valores morales externos en nuestro mundo espiritual. En el caso de la paciente que soñó que su sobrino murió, preferiría sufrir el dolor de la muerte de su ser querido antes que realizar directamente su deseo de conocer a la persona que ama, porque este deseo viola las normas morales seculares. Vale la pena mencionar que después de proponer inicialmente el concepto de mecanismo de censura en este libro, Freud lo desarrolló y profundizó aún más en el futuro, y finalmente propuso este concepto escondido en nuestros corazones con la ayuda de internalizado el poder de la moralidad para regular nuestro comportamiento. Se llama superyo. Por el contrario, aquellos impulsos y deseos instintivos que se suprimen en el subconsciente se denominan ello.
Esta división de la personalidad en diferentes estructuras funcionales es exactamente la teoría de la estructura de la personalidad del psicoanálisis. Esta, junto con la teoría del subconsciente y la teoría de los impulsos psicológicos antes mencionadas, se denominan los tres pilares teóricos del psicoanálisis. A día de hoy sigue desempeñando un papel importante en los campos de la psicología y la psicoterapia. Los prototipos de estas teorías ya han aparecido en este libro, se puede ver que no es exagerado decir que este libro fue pionero en el psicoanálisis. En este punto, se han introducido los contenidos clave de este libro, brindemos ahora un resumen completo del concepto de sueños. Soñar es una actividad espiritual única, tan importante como cualquier actividad espiritual, su esencia es la satisfacción de los deseos. Para eludir el mecanismo de censura, los sueños adoptan diversos disfraces durante el proceso de formación, ya sea condensando o reemplazando materiales, utilizando técnicas simbólicas para presentar imágenes sensoriales y racionalizando la estructura del sueño mediante adornos. En cuanto a los deseos en los sueños, provienen principalmente de contenidos reprimidos en el subconsciente, el más importante de los cuales es el deseo sexual. Este libro se publicó por primera vez en 1900. ¿Cómo deberíamos considerar hoy las teorías que Freud propuso hace más de 100 años? En primer lugar, debemos comprender objetivamente que la visión de Freud no es una verdad universal, sino una hipótesis basada en la observación y el análisis, que inevitablemente contiene limitaciones y errores. La teoría psicoanalítica ha sido controvertida desde sus inicios. En particular, la exageración excesiva de los impulsos sexuales por parte de Freud y su propuesta de pansexualidad de que todo debe estar relacionado con el sexo son algo con lo que incluso sus sucesores no están de acuerdo. Por ejemplo, Adler, Jung, Fromm, Horn y otros modificaron y ampliaron la teoría psicoanalítica desde sus propias perspectivas para hacerla más relevante para la realidad. Sin embargo, esto no significa borrar la contribución de Freud, quien exploró el mundo espiritual humano con una actitud racional y objetiva, sin recurrir a la religión y al misticismo. Su visión de la psicología del subconsciente humano, el análisis funcional de la estructura de la personalidad y el descubrimiento de las fuerzas impulsoras psicológicas, incluso hoy en día, cuando el psicoanálisis en sí ha decaído, todavía se utilizan ampliamente en la psicoterapia y otros campos, y han desarrollado nuevas escuelas como la psicología y la dinámica psicológica. Psicología de la personalidad. Lo que es más importante es que el psicoanálisis ya no es solo una teoría académica o un método de tratamiento, sino que penetra todos los aspectos de la sociedad, la cultura, el arte y la filosofía. En este sentido, algunos estudiosos lamentaron alguna vez que sin el psicoanálisis el pensamiento occidental sería inimaginable. Esta es también la razón por la que Freud ocupa una posición importante en la historia del pensamiento occidental e incluso del humano. Sin embargo, aunque no se puede ignorar el impacto cultural del psicoanálisis, la validez científica de esta teoría siempre ha sido controvertida. Existe una opinión común incluso en la comunidad de la psicología de que el psicoanálisis está obsoleto y que la teoría de Freud no es ciencia en absoluto, sino simplemente pseudociencia. Por ejemplo, Stenouvich, autor de Esto es psicología, clasificó directamente el psicoanálisis como pseudopsicología porque la investigación de Freud se basaba únicamente en el análisis de casos individuales y no tenía ningún grupo de control ni experimento controlado, y mucho menos repetibilidad, lo cual es inconsistente con la ciencia. Positivismo. Entonces, las ideas de Freud no pueden comprobarse mediante la observación de la realidad. En otras palabras, estas teorías no son falsables, entonces, ¿cómo puede ser ciencia? De hecho, según la metodología de las ciencias naturales tradicionales, el psicoanálisis difícilmente puede considerarse una ciencia. Pero también debemos darnos cuenta de que, después de todo, la psicología es diferente de la física, e incluso diferente de la ciencia del cerebro, lo que estudia es el mundo espiritual interior de las personas. Precisamente el corazón humano es difícil de medir y observar con este método empírico. Por lo tanto, para perseguir el carácter científico, algunas escuelas psicológicas como el conductismo afirmarán claramente que no estudian los sentimientos, las percepciones, el pensamiento o incluso las emociones de las personas, ni exploran el mundo espiritual de las personas, sino que solo se centran en los patrones de comportamiento externos, porque solo el comportamiento es observable. Sin embargo, en cierto sentido, es la obsesión por la metodología positivista la que ha provocado una enorme crisis en la psicología moderna. Los psicólogos atados al positivismo ya no prestan atención a cuestiones como el bien y el mal del corazón humano, ni a la vida espiritual de las personas, utilizan el método de estudiar objetos para estudiar a las personas, ignorando la dignidad y el valor de gente. De hecho, la psicología actual se está acercando a la ciencia, pero al mismo tiempo también se está alejando cada vez más de la mente de las personas y de la vida real. Aunque la psicología moderna tiene muchas ramas y se está desarrollando muy rápidamente, nunca ha producido una figura o escuela cuya influencia pueda superar a Freud. Aunque el psicoanálisis ha sido abandonado por la psicología científica convencional, cuando el público en general se encuentra con problemas psicológicos y necesita respuestas, lo primero que piensa es en Freud, Adler y Jung, los maestros del psicoanálisis. Este fenómeno en sí es intrigante. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.